y amén. Vamos a leer el Salmo 50. Hoy vamos a estudiar este Salmo, Salmo 50. Los que puedan hacerlo y tengan la salud pueden ponerse de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 50, versos del 1 al 23. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección, de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, y fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de sus priscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza mejor y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua compañía de engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré su salvación. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a predicar un tema, yo diría, sin cometer errores, pues con lo que voy a decir, creo que es un pecado que la mayoría de nosotros hemos cometido, unos más que otros. Y hoy vamos a hablar de la religiosidad. Criticamos a los católicos porque son religiosos, ¿sí o no? Pero es si no mirar un poquito a los evangélicos, y también tenemos mucha religiosidad entre nosotros. Y eso es lo que Dios nos va a hablar en esta noche con la ayuda de Dios. Hay cristianos, dirá usted, pastor, ¿y qué es religiosidad? Religiosidad es cuando usted toma la religión de una manera superficial. Cuando usted toma las cosas de Dios a la ligera. Y nos escudamos con las prácticas religiosas. Creemos que con venir al culto ya cumplimos. Así vayamos hoy a la casa y después del culto y nos pongamos a pelear, a maldecir con el vecino, con el esposo, con el hijo. Pero no, creemos que ya cumplimos con venir al culto. Ya cumplimos con cantar, ya cumplimos con escuchar la palabra, entonces ya podemos ir a nuestra vida normal. Hay cristianos que creen que porque diezman y ofrendan ya cumplieron. Hay cristianos que creen que venir al culto y cantar, así estén pensando en los frijoles que van a comer ahora, ya cumplieron.
Es decir, adoran a Dios de una manera automática. ¿Ustedes conocen los aparatos automáticos o no? Usted simplemente les aprieta un botón y ese aparato hace las cosas de una manera automática. Usted no tiene que moverle nada más, solamente un botón. Y así hay cristianos que de una manera automática le cantan a Dios. Así esté pensando los problemas, así esté pensando el esposo, el hijo, así esté pensando en los problemas del trabajo, pero estamos cantando de una manera automática. Y creemos que eso le agrada a Dios. Y hay otros que creen que pueden cubrir sus faltas cumpliendo ciertos ritos religiosos. Por ejemplo, yo en la Gabriela tenía un hermano que cada vez que se emborrachaba el sábado venía a la escuela dominical. Y así hay hermanos que creen que pueden cubrir sus pecados cumpliendo ciertos ritos religiosos. Asistencia a los cultos, una adoración fingida. Los que diezman y ofrendan ahí mismo pegan el grito en el cielo diciendo de que ofrendé tanto, diezmé tanto. Una vez aquí en la iglesia, el hermano no volvió a la iglesia porque vuelve al mismo tema, ¿no? Y él decía, y una vez me dijo, pastor, después del culto, ¿usted sabe cuánto diezmé hoy? Me dijo como el domingo anterior. ¿Usted sabe, pastor, cuánto diezmé yo el domingo pasado? Y yo le dije, hermano, yo no miro eso. Pues para eso hay un tesorero acá y hay unos diáconos que cuentan las ofrendas y los diezmos. Lo registran en un libro y tanto los que cuentan firman el documento de cuánto entró en diezmos, en ofrendas, pero yo creo que ustedes nunca me han visto a mí contando las ofrendas. Ese hermano se desinfló, porque él creyó pues de que yo lo iba a aplaudir. Y hay otros religiosos que miran la paja del hermano no viendo de que en su ojo tienen una viga. Y hay hermanos que exhortan al otro porque practican ciertos pecados, sabiendo que él también comete ¿qué? El mismo pecado. ¿Conocen personas así o no? El papá que castiga al hijo que porque el hijo es mentiroso, pero usted también es mentiroso, entonces. Castiga a su hijo que porque su hijo es vulgar, pero usted también es vulgar, entonces. Y los religiosos son así. Miran la paja del otro, pero no miran la viga que está en su propio ojo. ¿Entendimos el tema? Vamos a leer una porción bíblica, Isaías 1, del 11 al 15, ahí sentaditos. Pero vamos a leerlo. ¿Qué tal el que está manejando el video? Isaías 1 del 11 en adelante. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando os multipliquéis la oración, yo no oiré.
porque están llenas de sangre vuestras manos. El último test. No falta el que asesinó a alguien, ¿cierto? Y a la hora viene aquí a adorar a Dios. Aquí no pasó nada. El Señor dice, por más que multipliquéis tu oración, yo no voy a oír. Porque tus manos están llenas ¿de qué? De sangre. Vámonos al primer punto, verso 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Yo no sé, cuando Dios dice que Dios va a hablar, yo creo que usted y yo debemos de poner mucha atención y de temblar ante su presencia, porque es Jehová, Dios de los dioses, el que va a hablar. Amén. Y cuando leemos la Biblia y nos enseña la palabra de Dios, debemos de verlo así. Es el Dios de los dioses quien va a hablar. Me llama la atención al final del texto, dice, Dios convoca a toda la tierra. Es decir, lo que Dios va a hablar, no hay ninguno sobre la tierra que diga, eso que va a decir el Dios no es para mí. No, todos. Es una convocación que Dios hace a toda la tierra, a todos los seres humanos, desde el nacimiento del sol hasta que se pone. Es decir, no se escapan a los que están en China, ni los que están en Colombia, ni los que están por aquí en el Popular 1, ni en Calle Negra. No, en ninguna, en Quebrada Negra, nadie se escapa de lo que Dios va a ¿qué? A hablar. Verso 3. Dios va a venir hoy a hablarnos y no ¿qué? No callará. Muchos de nosotros callamos por miedo, ¿cierto que sí o no? Usted no le dice nada a su esposo porque se enchicha, o usted no le dice nada a su esposa porque se enchicha. Y hay padres también que les da miedo hablarle a sus hijos porque se enchichan. Entonces mejor optan ¿por qué? Por callar. Aquí Dios no va a callar. Me colocan por favor el verso. Bueno, ya está ahí. Vendrá Dios y no callará. El mismo verso 3 dice, fuego consumirá delante de él. Es decir, lo que Dios va a decir va a traer fuego. Y el fuego no es algo bueno. ¿Quién se ha quemado y dice gloria a Dios, aleluya, porque quemó? Arde, ¿cierto que sí? Y eso que fue un poquito nomás con el fogón, con la estufa de gas. Y lo que va a decir Dios es fuego consumidor. Y el verso 4 dice, otra vez repite como para que nos quede claro, que Dios convocará lo que va a decir. Por eso va a convocar ¿qué? A los cielos, arriba, en la tierra, y lo que Dios va a hacer es juzgar ¿qué? A su pueblo. Es decir, esta palabra que hoy vamos a escuchar es para su pueblo. Amén. Es una convocación que Dios hace ¿para quién? Para su pueblo. Y el verso 5 dice, para que nos quede un poquito más claro, dice, juntadme los santos. A veces creemos que los santos no necesitan más palabra. Y así hay cristianos que creen que ya, como llevan 20 años en el Evangelio, ya todos los estudios bíblicos los ha escuchado. Entonces, ¿para qué ir más al culto? Así me lo dijo una hermana una vez. Hermano, es que yo llevo mucho tiempo en el Evangelio. ¿Cuántos estudios yo he escuchado? Poder de Dios. Y Dios dice, no, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ya depende de usted y de mí, si le vamos a hacer caso o no. Pero si usted no le hace caso a Dios,
dice que viene con fuego, ¿sí o no? Y yo le digo una cosa, tener a Dios como enemigo no es como un buen negocio, no es. Entonces estamos a la expectativa, amén. Vámonos al verso 7. Dice el Señor: oye, pueblo mío, y hablaré. Y empieza Dios a hablar. Verso 8. ¿No te reprenderé por tus sacrificios? Dios dice, ustedes me hacen sacrificios a mí, ofrendas a mí. ¿Y ustedes creen que yo no les voy a reprender por eso? El que lo hace bien tendrá un chulito, pero el que no lo haga bien, que no ofrende a Dios bien, no estoy hablando de dinero, no, ofrendas. Lo que usted está haciendo acá es una ofrenda. La sola presencia de venir acá, dejar de hacer otras cosas para venir acá, eso es una ofrenda que usted le está dando a Dios, un sacrificio que le está dando a Dios. Entonces Dios dice que nos va a reprender por las ofrendas y los sacrificios que usted y yo le hacemos a Dios. Dice, tus holocaustos también, que hacen continuamente delante de mí. Verso 9, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Verso 10, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Quiero aclarar algo. En el Antiguo Testamento le ofrecían a Dios machos cabríos, animales, como ofrenda a Dios. Y Dios dice, ¿ustedes creen que yo necesito algo de ustedes? Todas las aves de los montes, todo lo que se mueve. Mire lo que dice el verso 11. Todo lo que se mueve en los campos, ¿qué? Le pertenece. Es decir, usted le ofrece supongamos que estemos en el Antiguo Testamento y usted le ofrece a Dios un macho cabrío, y Dios le está diciendo a usted, ¿usted cree que ese macho cabrío le pertenece a usted? No, ese macho cabrío es mío. Y dirá usted, no, Dios, es que es mío, yo lo compré con plata. El Señor dice, no, es que ese macho cabrío es mío. Todo lo que hay en el campo, ¿qué? Me pertenece. La vida tuya le pertenece a Dios. Dios se la dio. El tiempo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces todo lo que le damos a Dios, no es que le estemos dando nada a Dios, es que eso es de Dios. ¿Me hago entender o no? No sé si me entendieron ese trabalenguas. Y el verso 12 dice, ese texto es precioso, dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Dios es el que está hablando. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿Qué tal Dios pidiéndonos algo de comer? Y para que nos deje con la boca abierta, es que mía es que todo el mundo y todo lo que hay en el mundo. La plenitud significa eso, todo lo que hay en el mundo y lo que hay en el mundo, todo es de Dios. Todo. Y cuando digo todo, hasta el dinero, hasta la billetera, es de Dios. Esta billetera es de Dios. La casa que usted tiene es de Dios. Todo. Tus hijos son de Dios. Tu esposo es de Dios. Todo lo que hay en el mundo, y todo es de Dios. El verso 13. ¿He de comer yo carne de toros? ¿Acaso yo como carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros creemos que Dios necesita algo de nosotros.
Dios necesita algo de nosotros. No, somos nosotros los que necesitamos a Dios. Mira, es que Dios no necesita nada de ti. Porque si usted no quiere hacer nada, habrá otro que lo hace por usted. Pero Dios no necesita nada de usted. Dios no necesita nada de usted. Es Dios. Es usted y yo que necesitamos ¿de quién? De Dios. Entonces no podemos chantajear aquí a Dios. ¿Qué es chantajear? Yo te ofrendo, pero si me das esto. Yo me congrego, pero si me das esto. Eso es chantajear. A Dios nadie lo puede ¿qué? Chantajear. Usted puede chantajear a su esposo y a su esposa y a sus hijos. Porque somos muy buenos para eso, ¿sí o no? Somos muy buenos para eso. Pero a Dios nadie lo puede chantajear. Dios no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitamos ¿de quién? De Dios. Por eso Dios dice, si yo tuviera hambre, te lo diría a ti. Dios no necesita nada de nosotros. Era usted pastor, pero yo soy un líder de la iglesia y soy un líder muy importante. Es que yo digo que donde yo no estuviera en la iglesia, esa iglesia se acabaría. Así hay líderes tan arrogantes. Hay líderes que dicen, si yo me voy, esa iglesia se acaba. Dios te está diciendo a vos, a ti, te está diciendo hoy a ti, si yo tuviera hambre, te lo pediría a ti. Amén. Vámonos al verso 16. Ah, no, perdón. El verso, ya les digo. Al verso 7. Bueno, ese ya lo vimos. Sí, este es el verso 16. Ah, bueno, vámonos allá a ese que me están colocando allá. Eso es bueno. Mire lo que Dios dice. En vez de ofrecerme en sacrificios, holocaustos, machos cabríos, toros, el Señor dice en el verso 14, ¿sacrifica qué? Devuélvase por favor al verso 14. ¿Sacrifica qué? Alabanza. Ah, no falta el del grupo alabanza que dice, no vio pastor, que Dios, la alabanza sí es lo más importante dentro de la iglesia. No, cuando usted va al hebreo, ahí la palabra alabanza es agradecimiento. Entonces Dios lo que te está diciendo a vos es que sea agradecido. En vez de ofrecerme sacrificios y holocaustos y creyendo que me van a chantajear con las ofrendas que dan, sacrifica, agradece a Dios. ¿Usted sabía eso? Que una de las cosas que Dios más ama en la vida es el agradecimiento. ¿Se acuerda cuando Jesucristo se enojó aquí en la tierra, cuando sanó a 10 leprosos? Y a Jesús se enojó. Cuando regresó solo uno, sanó que los 10 fueron sanados y regresó solo uno para darle gloria a Dios. Jesucristo dijo, ¿no fueron 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Hermanos, eso nos debe dar una enseñanza. Y aquí nos está diciendo el Señor que usted y yo debemos de ser agradecidos. Yo creo que es lo más importante. Y aún eso aplíquelo en su hogar. Sea agradecido con tu esposo, sea agradecido con tu esposa, sea agradecido con tu mamá, sea agradecido con tu papá. Hermanos, el agradecimiento es muy importante en nuestras relaciones interpersonales, pero también con nuestra relación con Dios. Y lo que sigue, el Señor paga tus votos al Altísimo. ¿Sabe qué significa eso? Cumple tus promesas. El religioso nunca cumple sus promesas. El religioso le dice hoy, Dios, me voy a apartar del pecado, me voy a apartar del vicio, me voy a apartar de las malas amistades. Y el Señor dice, pura caspa, pura caspa, pura caspa, porque salís del culto y no vas a hacer nada de lo que prometiste. Dios le está diciendo al religioso, cumple tus promesas, cumple tus votos. Amén. Verso 16. Pero al malo dijo Dios,
Cuando yo leí ese texto, yo dije, ¿cómo? Uno cuando lee un pasaje bíblico, uno tiene que buscar que hay una línea, que hay un orden. Y cómo Dios convoca a su pueblo, cómo Dios exhorta a su pueblo. Y cuando yo leí, pero al malo dice Dios, uno dice, pero ¿cómo así? Entonces está hablando a los impíos. No, sigue hablando al pueblo de Dios. Usted sabe que la Biblia no fue escrita para los inconversos. Y las pues, con lo que voy a decir, la Biblia no fue escrita para los inconversos. La Biblia fue escrita ¿para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Por qué fue no escrita para los inconversos? Porque los inconversos no se congregan. Así de sencillo. La palabra fue escrita para usted y para mí. Pero la pregunta es, ¿dentro del pueblo de Dios hay impíos? Escuché un amén nomás. ¿Dentro del pueblo de Dios hay personas malas? Claro, hermanos. Como dice por ahí el dicho, no todo lo que brilla, ¿qué? Es oro. Pero tampoco ir al otro extremo de que entonces todos los cristianos son unos malos. Yo tampoco estoy diciendo eso. Donde eso fuera así, yo no fuera pastor. Porque entonces estuviera perdiendo mi tiempo. ¿Sí o no? Predicar y uno no le ve crecimiento a nadie. No, yo como pastor doy fe de que hay cristianos que se les ve el cambio, que hay cristianos que se les ve el crecimiento. Pero también doy fe de que dentro del pueblo de Dios, por más que uno predique, la gente sigue igual. Y Dios los llama malos. Vamos a analizar esos textos. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Uy, Dios es fuerte acá. ¿Se acuerda que el Señor dijo que lo que iba a hablar era juego? No era una exhortación sencilla, no, el juego. Y Dios dice al malo, al impío, al cristiano que es religioso, que vive una vida de pecado y cree que puede venir a la iglesia y aquí no pasó nada. Dios dice, pero usted es muy bueno para evangelizar en el trabajo. Eres muy bueno para evangelizar al vecino. Entonces Dios te dice, mira, es mejor que quédate callado, hombre. No sigas hablando de mí. No sigas hablando de mi palabra. Porque es que el vecino sabe el testimonio que tú das. Los compañeros de trabajo conocen el testimonio que tú das. Entonces, haces mejor calladito. ¿Conocen cristianos así? Que se preocupan más por la vida espiritual del vecino que la del propio. Les gusta evangelizar, pero Dios mío, qué testimonio tan bárbaro están dando. Verso 17. Y el Señor aquí sí es más específico. ¿Tú que aborreces qué? La corrección. ¿Dios nos está hablando o no? Levante la mano al que le gusta que lo corrijan. ¿Sabe? Estamos viviendo en una época donde usted corrige a alguien, entonces ganó un enemigo. Yo le digo, pastorear era más fácil hace 30 años, hace 40 años era muy fácil pastorear. Pero hoy no es fácil pastorear. Porque estamos viviendo una generación donde ni el papá puede decirle nada, ni la mamá puede decirle nada. ¿Es verdad eso o no? Hay cristianos que aborrecen la corrección. Sigue diciendo, uy, eso sí es más fuerte.
me colocan por favor esa, echas a tu espalda mis palabras. ¿Sabe qué es eso? Esta es la palabra. ¿Qué la echan aquí? ¿Qué significa eso? Que escuchen la palabra de Dios y se hacen ¿qué? Se hacen los sordos. Hoy la escuchan y en la casa dicen, no lo voy a hacer. Eso es echar a tu espalda mis palabras. Por eso digo que Dios está hablando a su pueblo, porque es que un inconverso, cuando escucha palabra de Dios, no. En cambio nosotros sí, escuchamos palabra de Dios, pero la echamos ¿qué? A la espalda, es decir, nos olvidamos de ella. Sigue diciendo verso 18, uy, esta sí es más fuerte. Si veías al ladrón, ¿tú corrías con qué? Con él. Quiere decir que tú ves al ladrón y le dices, no, está bien. Amén, que hay unos que ven el robo como una forma de trabajo. ¿O no? Hay padres que saben que lo que su hijo trae a la casa es de robo. Y aún así lo aceptan. Y cuando usted acepta, así sea un mercado de su hijo que es ladrón, usted le está diciendo al ladrón, usted está corriendo juntamente con el ladrón. Muy delicada la cosa. ¿Pero hay cristianos así o no? Hay cristianos así. Hay cristianos que hasta le guardan las armas a sus hijos dentro de la casa. Hay cristianos que hasta dejan que el novio o la novia de su hijo amanezca en su casa sin ser casados. Eso es correr tras el ladrón. Es decirle al que está en el pecado, hágale mijo, no hay problema. No, eso no importa. Hay otras cosas peores. Dios mío. Y mire lo que sigue. Con los adúlteros, ¿será qué? Tu parte. Con los fornicarios andabas con los fornicarios y hacía lo mismo que los fornicarios. Hace lo mismo que los adúlteros. Corres con los adúlteros. ¿Hay cristianos así? Sí. Verso 19. Pero el domingo vienen aquí a adorar a Dios. ¿Eso es qué? Religiosidad. Verso 20. Verso 19. Tu boca metías en mal, es decir, hablas cosas de tu boca peor que un inconverso. Pero lo que sigue es más terrible. Tu lengua componía engaños. Hay hermanitos así. Hay personas así que todo lo que hablan es, uno les ve el veneno del engaño. Pero, mira, yo conozco a personas que, como uno sabe que toda la vida son mentirosos, todo lo que me digan, yo lo pongo en duda. ¿Me hago entender? ¿Sí? Yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque toda su lengua se compone ¿de qué? De engaño. ¿Así hay personas? Claro que así hay personas. Ese hijo vicioso que te dice, dame 1,000 pesos, que es para comprar esto, comprar aquello, y usted le cree. Cada momento se lo cree. Y cada momento usted cae. Hombre, pero si usted siempre sabe que si su hijo le pide plata es para tirar vicio, porque usted cae todas las veces. Y él se arma tremendo cuento para ablandar tu corazón, sabiendo que tú sabes que tu hijo, la lengua de su hijo compone engaño, tu esposo, la lengua de tu esposo compone engaño. Seamos sabios, prudentes, tengamos discernimiento, hermanos. Verso 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Pero eso sí es fuerte, ¿no? Contra el hijo de tu madre. ¿Ponías qué?
infamia. ¿Sabe qué es? ¿Quién es el hijo de tu madre? ¿Quién es el hijo de tu madre? Tu propio hermano de sangre. Dígame un hermano suyo. Un hermano suyo en la carne. ¿Cómo se llama? Guillermo. Listo. Guillermo no viene aquí a la iglesia, es de hermano de él en la sangre. Pero ¿qué tal donde el hermano Alcides levante calumnia e infamia contra su propio hermano? ¿Cierto que eso es innatural? ¿Cómo hablar uno mismo de su propia qué? Familia. Eso es feo. ¿Sabe? Cuando usted habla de su propia familia, usted le está diciendo a los demás, cuídense. Porque si yo soy capaz de hablar de mi propia familia, algún día voy a hablar mal de ti. Es duro cuando un sobrino, una sobrina habla mal de su tío. Es terrible cuando un propio hermano habla mal de su propia hermana. Eso es innatural. Pero eso es lo que hace la religiosidad. Cantamos, le servimos a Dios, le ofrecemos a Dios sacrificios, ofrendas, pero en la calle y por WhatsApp hablamos mal contra el tío, contra la tía. Por eso dice Dios, estoy cansado de soportar ¿qué? Sus holocaustos y sacrificios. Verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. El Señor muchas veces ha callado, ¿o no? Muchas veces el Señor no ha cogido la correa para darnos fuerte, porque Él ha tenido amor y misericordia, ha tenido paciencia con nosotros para ver si nosotros ¿qué? Nos arrepentimos. Pero a Dios algún día se le va a agotar ¿qué? La paciencia. Y aquí Dios dice, mira, todos estos años yo he callado, pero ya no voy a callar más. Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros vemos lo malo de alguien y qué? Y nos callamos. Y el Señor dice, yo no voy a ser como tú. Y dice el Señor, pero te reprenderé. Y pondré tus pecados delante de tus ojos. Verso 22. Entended esto ahora, los que os olvidáis de Dios. Pero lo que sigue es más fuerte. Si no me haces caso, si no haces caso a esta palabra, ¿se acuerda que el Señor convocó a los cielos y a la tierra, del oriente al occidente? Convocó a sus santos para darnos esta palabra. Y el Señor dice, y el que no me haga caso a esta palabra, dice el Señor, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Porque Dios está aquí, como uno lo ve, como tan bravo, ¿cierto? Porque es que el Señor nos dijo en el Salmo que Dios esperaba que usted y yo cambiáramos, ¿cierto que sí? Dios esperaba que nos convirtiéramos a Él. Dios esperaba que reconociéramos ¿qué? Nuestra maldad. Pero ya Dios dice acá,
todo tiene un límite. Todo tiene un límite. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Amén. ¿Sí? Todos lo creemos y es algo que todos debemos de predicar. Pero también todos debemos de saber que Dios es un Dios ¿qué? Fuego consumidor. Dios tiene las dos caras. Un Dios de bondad, de amor, de perdón, de misericordia. Pero la otra cara es que Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Bueno, yo creo que Dios fue claro hoy. Amén. Tremendo este salmo. Yo les cuento que yo estudiar este salmo para mí eso me estremeció, seguro, me estremeció bastante. Y espero que esta palabra no solo quede en teoría, sino que podamos ponerla en práctica. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias, porque hemos escuchado hoy tu voz, una voz con fuego, una voz que tal vez a muchos no nos gusta, pero eso hace parte de la personalidad de Dios. Dios no es solo un Dios de amor. Dios no es solo un Dios perdonador. Dios también es un Dios que es fuego consumidor. Ayúdanos, Dios, a quitar de nuestra vida una de las cosas que tú más odias, y es la religiosidad. Nosotros debemos de ofrecer a Dios ofrendas, sacrificios, pero debe de estar acompañado de una vida en santidad. Debe ir acompañada de una vida de temor a Dios, de una vida apartada del mal. Porque de nada sirven mis ofrendas, de nada sirve cualquier servicio que yo le haga a Dios, si no va acompañada de santidad en nuestras vidas. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.